Un escritor dijo que antes de que Dios dijere, fuese la luz, que Dios diga, sea la luz, ya había dicho, sea la cruz, porque nos había visto a nosotros. Nos había visto una humanidad que necesitaba un Salvador, una humanidad perdida por su pecado. Pero está hablando del mensaje del Evangelio, pero por supuesto que tiene que hablar de la persona de Jesucristo, que era desde el principio. ¿Desde cuál principio? Desde el principio de la eternidad. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios empieza a hablar en singular, lo cual nos muestra desde la fundación del mundo ya estaba Cristo allí. Por eso cuando aquellos fariseos, escribas y saduceos enfrentaron al Señor para hacerle caer en algo, les dijeron que les pedía que hablaran de la resurrección y les decía, ustedes no entendieron, antes que Abraham fuese, yo soy. Y les estaba hablando en ese momento. ¿Por qué? Porque antes que Abraham fuese, él ya era un Dios eterno. Los saduceos y sus preguntas. Y Dios también les dice, nunca olviden que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y les dice a aquellos que no creían en la resurrección, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Cristo está desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso la Escritura siempre nos presenta el mensaje de la cruz. Desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva pecaron y Dios lo tiene que buscar, derramamiento de sangre, un animal inocente y las pieles. Desde el libro de Éxodo, la Pascua, la sangre en el dintel. Desde el libro de Levítico, cuando nos muestra el día de la expiación, el pueblo de Israel tenía que recordar de que Dios Santo exige un sacrificio por el pecado, que es algo grave ante los ojos de Dios. Y el día de la expiación el pueblo entendía que tenía que haber un sacrificio, derramamiento de sangre por el pecado del pueblo. Se identificaba cuando el sacerdote colocaba la mano sobre aquel animal inocente. Abraham, 3 días rumbo al monte, cuando va a ofrecer a Isaac en sacrificio, detén tu mano, el carnero en lugar del muchacho, el Dios de la provisión. ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Le preguntó su hijo. Dios se proveerá. Apuntaba al sacrificio perfecto en la cruz. Isaías 53. Pastor lo leyó hoy. Cayó de amor. Cayó de amor. ¿Cuándo cayó de amor? En el momento en que Pilato, pero si eres Dios, haz algo. Si eres Dios, haz algo. Y en aquel momento dice que no pronunció palabra. Se tenía que cumplir Isaías. Fue molido por nuestros pecados. Profecías de 800 años antes de que viniera el bendito Salvador en la cruz. Lo que era desde el principio. La cruz, el mensaje bendito y glorioso del Evangelio y la persona de Cristo. Y llega el momento en que se encuentra con estos muchachos, con estos 12 discípulos, y empieza a obrar en sus vidas. Y el apóstol Juan en el versículo 1 dice, lo que hemos oído. Por supuesto, porque en el momento en que Juan dejó a Juan el Bautista, empezó a seguir el maestro y se quedó esa noche con Jacobo, se quedaron con Andrés, el hermano de Pedro, con él. Y le preguntaron, ¿dónde moras, maestro? Y se quedaron hablando con él. ¿De qué hablarían? De la obra del Señor. Lo que hemos oído. Ellos escucharon que tenía que morir y resucitar al tercer día. Por supuesto que esperaban un Mesías que los liberara del imperio romano. Ellos sabían que el Mesías tenía que venir con poder y gloria. Mi hermano me presentó en Zacarías 14. Zacarías es un libro precioso. Precioso porque nos muestra la cruz, nos muestra nuestro Salvador, pero nos muestra nuestro Rey. Y aquellos hombres escuchaban, oían. 3 años escuchándolo. La cena del Señor.
pero no lo entendieron todo hasta que llegó el momento de la cruz. Lo hemos oído. Yo me imagino a aquellos hombres en el momento de la cruz, pero nos dijo tantas veces esto. El Mesías tenía que morir. ¿Por qué? Porque tenía que ser el único Dios perfecto, santo, majestuoso. No había otro. El pecado tenía que ser juzgado. ¿Y cómo podía ser juzgado? Con un Dios perfecto, sin pecado. No había otra solución. Por eso no solamente lo dice que lo habían oído, sino lo hemos visto. 3 años, claro que lo vieron. Desde el momento en que Juan el Bautista le dijo, saquen la mirada de mí, vean al Mesías que viene a morir, el Cordero de Dios, véanlo a él. Pero también dice el versículo 1, lo hemos contemplado. Esa palabra me gustó. Contemplar es reflexionar detenidamente sobre los atributos divinos. Y Juan dice, hemos contemplado, pero por supuesto, 3 años contemplaron los atributos divinos de Dios que vino en forma humana. 3 años contemplando sus milagros. 3 años contemplando que tuvo compasión por los enfermos y los sanaba. 3 años contemplando que tenían hambre y les dio de comer. Contemplaron que era el pan de vida. Contemplaron que era el pastor que amaba a sus ovejas. Contemplaron que era el mismo Dios que detenía el viento. Contemplaron que aún los demonios sabían quién era. El mundo espiritual se doblegó a los pies de él. Contemplaron que era un Dios poderoso que tuvo que venir en forma humana. Pero no solamente lo contemplaron, sino que lo palparon. Lo palparon nuestras manos, dice. O sea que ellos sabían que había vencido la muerte. Yo pienso en el aposento alto, cuando aquel Tomás incrédulo, que es igual a mí muchas veces, ¿eh? No es que pobre Tomás le damos duro, ¿no? Tengo que ver, tengo que tocar. Y en el aposento alto vieron a Cristo resucitado. Entonces Juan presenta que es un mensaje de alguien que es seguro. Y el versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Dice, hubo un momento en que el Eterno se hizo criatura. Recuerden los gnósticos, ¿se acuerdan que decían ellos? Era imposible que un Dios viniera en forma humana. Y Juan tenía que dejar bien las evidencias a aquella gente de aquella iglesia que entendieran que el Eterno en un momento de la historia se hizo criatura. Se presentó a la Virgen María, aquella mujer santa, piadosa, pero que también nos presenta cuando vemos los evangelios, que dice, soy una sierva que no merezco esto, que también soy igual que cualquier humano, pecadora. Yo me imagino cuando se presentó a María, y María, vas a ser la mujer en la cual van a ser la misma persona de Cristo, pero más aún, José. Siempre veo a José y digo, qué fe que tenía este hombre, porque quiso dejarla en un momento, ¿no? Era piadoso y el ángel le dice, José, no temas tomar a María por mujer, porque lo que hay en ella es el cielo, es algo santo. Y me imagino, José, ¿en qué pensaría? En Isaías capítulo 7. Isaías, José tenía que conocer la escritura y los israelitas sabían que el Mesías tenía que venir de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14, nacerá de una virgen. Y ahí me imagino la tranquilidad de José. Es la palabra de Dios. Me voy tranquilo. Pero tenía que tomar forma humana. El Dios santo, sin mancha, perfecto, vino y nos lo presenta Juan capítulo 1, versículo 14. Vimos la gloria del unigénito. En Belén asumió la naturaleza humana, por supuesto que sin dejar la naturaleza divina. Y se cumplió Gálatas capítulo 4, versículo 4, pero cuando venga el cumplimiento del tiempo, Dios envía a la misma persona de Cristo con un propósito para salvarnos.
Hermanos, Gálatas nos demuestra que este mundo no está fuera de control. El presidente que sea, la política, las guerras, todo lo que se diga, no es que gira en descontrol. El mismo Dios eterno que puso en marcha la naturaleza divina de Cristo es el Dios que gobierna. Y el Dios que en el cumplimiento del tiempo descenderá a las nubes y llevará a su iglesia. Eso nos da esa tranquilidad. Ahora, ¿con qué propósito? Con el propósito de salvarnos. Versículo 3. Lo que hemos visto y eso os anunciamos, para que vosotros también tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor Jesucristo y su mensaje es para que tengamos vida eterna, para salvarnos, para tener comunión con Él, pero para tener también comunión ¿con quién? Con nuestros hermanos. Algo perfecto de Dios, sabía que lo necesitábamos. Disfrutar la comunión con nuestros hermanos, pero solamente podemos disfrutar la comunión con nuestros hermanos ¿a través de quién? A través de Cristo. Somos hermanos a través de Cristo y podemos disfrutar porque un día nacimos de nuevo y tenemos una familia preciosa. Nosotros podemos venir de Argentina, de otro lado, pero saben que siempre se ve la unión espiritual. Ya se siente uno como en casa, con personas que tienen una misma mente, un mismo sentir, una misma alabanza. Amén. La comunión con el propósito de que también tengamos gozo. Dice el versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. No dice que no vamos a tener pruebas y dificultades. Dice que a través de ese mensaje de la persona de Cristo, de que Él tenía que venir en forma humana, tomar esa naturaleza para poder nacer, entendernos y ir a aquella cruz de vergüenza y de dolor para morir por nuestros pecados, y vamos a tener comunión con el Padre, con nuestros hermanos y el gozo. ¿Por qué? Porque después de morir resucitó, está a la diestra de Dios, intercede por nosotros, conoce nuestras debilidades como sumo sacerdote, nos entiende, no nos va a dejar tentar más de lo que no podamos estar y no nos va a probar porque nos conoce perfectamente más allá. Pero quiero detenerme en la última parte. Yo les decía de las evidencias del Hijo de Dios. Y Juan nos va a escribir en el versículo 5 que Dios es un Dios santo, que es luz, que en él no hay tinieblas, que Él es un soberano, pero desde el versículo 6 nos va a mostrar evidencias de la relación con Dios y dice, versículo 6, si decimos, va a emplear frases condicionales. ¿Qué es una frase condicional? Describe que hay una posibilidad o una probabilidad. Pensemos en los gnósticos que decían, nosotros somos los únicos que tenemos el conocimiento de Dios. Nosotros somos los que conocemos la Escritura, pero vivían como querían. No eran verdaderos hijos de Dios. Entonces Juan les dice, ustedes dicen eso, entonces dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esta gente vivía en una práctica de su pecado, vivían como querían, no eran verdaderos hijos de Dios. ¿Recuerdan lo que hablé de Caín y Abel? La santidad demanda de que lo que hablamos es lo que vivimos, lo que hacemos. Recordemos los fariseos. Conocían la ley. Si alguien necesitaba del hebreo, la palabra original, podrían haber ido allí. Conocían totalmente todo. Pero ¿tenían comunión con Dios? No. Decían, pero no lo vivían. Versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Andar en luz es lo contrario a las tinieblas, y los hijos de Dios andamos en luz. Hay un versículo en Proverbios que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Ahora,
Los nacidos de nuevo sabemos que un día la sangre de Jesucristo nos limpió, pero no somos perfectos, ¿no? Hoy hablamos con los hombres. Tenemos una lucha con ese pecado que nos asedia, pero miren la diferencia. Estos gnósticos practicaban el pecado. Practicaban el pecado. Y Juan va a marcar una gran diferencia. El Hijo de Dios peca, sí, pero por casualidad o por accidente. Pero no practica el pecado, no vive en el pecado todos los días de su vida. Porque él mismo en el versículo 8 dice, si no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Somos pecadores pero perdonados por Cristo. Pero tenemos algo importante y vuelve a la cruz, no solamente para la salvación. Hermanos, el evangelio no solamente en el momento en que creemos en Cristo, el evangelio es de todos los días. ¿Por qué? Porque yo todos los días tengo que confesar a Dios, a Cristo. Tengo que confesar mis pecados. A esa cruz voy cuando estoy desalentado porque mi sumo sacerdote que intercede por mí, que es mi abogado, me entiende, me conoce. Y el evangelio de todos los días. Por eso Juan lo presenta. Lo que hemos oído, lo que era desde el principio. El mensaje del evangelio y la persona de Cristo. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y acá quiero detenerme diciendo de que la confesión es importante en nuestras vidas. Porque nos ensuciamos diariamente. Y necesitamos estar siempre en cuentas con un Dios santo. Y Juan le dice, pecamos, pero tenemos que vivir una confesión diaria, confesión en nuestro pecado, no justificarnos, no buscarle excusa, sino ir delante de Dios santo. Ahora, ¿por qué es importante la confesión? Hoy a los hombres también les decía, no tenemos lucha contra sangre, sino contra quién? Principados y potestados. ¿Y por qué la confesión? Porque Juan le dice, hermanos, es importante siempre vivir con Dios en confesión. ¿Por qué? Porque tenemos un acusador, Satanás. Satanás cuando nos habla de Dios a nosotros, nos miente, ¿cierto? Como con Eva en el jardín del Edén. ¿Con que Dios os ha dicho? Le mintió y buscó un sustituto rapidito, ¿ah? Porque se disfrazó de ángel de luz. Cuando nos habla a nosotros de Dios no miente, ¿cierto? Pero cuando le habla a Dios de nosotros, muchas veces dice la verdad. Es la verdad, es así. ¿Por qué? Porque es el acusador. Está él ante el trono de Dios. Mira a tu hijo lo que hizo. No que moriste por él en la cruz. No que lo amas tanto. Mira cómo vive. Acusó a David, acusó al sumo sacerdote Josué. Lo vemos en la escritura. ¿Por qué es el acusador? Porque su objetivo es nuestra conciencia y nuestro corazón. Quiere perturbarnos, dañarnos la paz, que nuestra conciencia viva esclava, que vivamos en remordimiento y no en arrepentimiento. Satanás quiere producir remordimiento en nuestras vidas. ¿Con quién lo logró? Con Judas. Cuando Judas fue arrepentido a devolver las 30 piezas de plata, ¿qué le dijeron los sacerdotes? Allá tú, allá tú. ¿Y salió? Se mató. Remordimiento, la acusación en su mente, en su conciencia y en su corazón lo llevó a hacer lo que no tenía que hacer. Pero qué bien, Pedro. Arrepentimiento, a pesar de que terminó llorando amargamente y a pesar de que el diablo acusaría su conciencia y su corazón, entendió que esa cruz, ese evangelio, lo iba a perdonar y lo iba a restaurar y que tenía que confesar porque tenía un Dios que se compadece de nosotros. Amén. El arma de Satanás es la acusación. Su propósito que nos sintamos culpables.
que haya remordimiento. Nuestra defensa, el Hijo de Dios. Hermanos, gracias a ese bendito mensaje eterno, pero gracias a esa persona eterna que siendo Dios fue a la cruz, murió, derramó su sangre y resucitó para salvarnos, pero también para perdonarnos, para limpiar nuestras conciencias, nuestros corazones y para que sirvamos a Dios como Pedro. Después de la confesión y del perdón, salió con más pilas. ¿Eh? Amén. Termino diciendo algo. Hoy hablábamos con mis hermanos y hablábamos de que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos un propósito eterno. Es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Y Colombia lo que necesita es ir y hacer discípulos, predicar el evangelio y hacer discípulos. A eso nos mandó Dios. Amén. Oremos, por favor. Oremos. Bendito Dios, gracias por ese mensaje glorioso. Gracias por ese mensaje que es un mensaje eterno. Gracias por esa persona eterna que nos amó tanto, que nos ama tanto, que fue a una cruz de vergüenza y de dolor para morir por nuestros pecados. Pero gracias también porque eres nuestro abogado. No permitas, bendito Dios, que las acusaciones del diablo ganen ventaja en nuestros corazones. Porque sabemos que tú nos perdonas, sea el pecado que hayamos cometido. Tu perdón es eterno. Gracias porque podemos ir a confesar. Gracias por tu perdón. Y ayúdanos a ver esa cruz gloriosa siempre, donde tenemos la solución. Bendice mis hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.